En los últimos días hemos estado muy preocupados de que quieren acabar con nuestra democracia porque vimos que allá en Casa Presidencial tiraron una bomba de turno, el presidente se equivocó y dijo que era un cuarto de dinamita. Por otro lado, una bombita supuestamente molotov reventó una ventana en la Asamblea Legislativa y otra bombita que tiraron cercana a Canal 7 y entonces se quebró otra ventana. Y entonces entramos en la psicosis de que hay grupos interesados, insurgentes en acabar con nuestra democracia. Pero esto viene pasando hace mucho tiempo sin necesidad de bombas, porque antes las democracias ciertamente caían con el terrorismo y demás, y con las armas y las bombas, pero ahora las democracias caen desde el voto. Una democracia se debilita desde el proceso electoral cuando alguien propone su nombre y logra alcanzar el poder, y desde el poder, cuando lo ejerce, empieza a dividir el país, a polarizarlo. Se le olvida su obligación de comunicar, su obligación de negociar, se le olvida que es un árbitro de la sociedad y carga sobre el beneficio en ocasiones de minorías, olvidando que las grandes mayorías son las que tienen que beneficiarse en la sociedad, sin olvidar a las minorías, porque así lo marca la democracia. Que las minorías tienen sus derechos, ciertamente los tienen, pero solo las minorías logran imponerse en los gobiernos dictatoriales. En las democracias está definido que es el sistema del gobierno de las mayorías. Claro, en ese proceso de sensatez, las mayorías empiezan a darle espacio a las minorías, pero no es al revés. Repito, las democracias ya no caen con bombas, ahora inclusive caen después de los procesos electorales, con el voto fingiendo democracia y llevando a las peores consecuencias y olvidándose de los reglamentos, las leyes y la Constitución, las decisiones políticas. O sea, no es con una bomba, es con el descuido de los procesos electorales y democráticos como se acaba con la democracia. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Se ha dicho que los abortos son terribles, que los bebés los destrozan, los queman, los mutilan. Ningún aborto es así. Esto que acabo de leer lo dijo alguien defendiendo el aborto a la carta. Si ustedes no me creen a mí, yo los invito a que ustedes busquen cómo se hace un aborto. Vean las técnicas, se darán cuenta que lo que se dice aquí no es cierto. ¿Usted no me cree? Está bien, no me crea. Infórmese en este Agosto por la Vida. Vea los videos, vea lo que sale en una palangana después de un aborto y usted me va a decir si esto que les acabo de leer es cierto o no es cierto. Soy Lisbeth Quesada Tristán, médico, exdefensora de los habitantes de la República, y los invito a reflexionar sobre esta mentira.
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hola amigos y hogares de Costa Rica. Los saluda Pedro Beirote para invitarlos en este 1 de agosto por la vida para que el 31 de agosto asistamos a la Marcha por la Vida a partir de las 9 de la mañana en el Parque Central. Recordemos que agosto es el mes de la madre, el mes de todas las madres y por ende de todos los hijos que las madres llevan en su vientre. Asistamos, de alguna manera, apoyemos la vida en Costa Rica a través de esta Marcha por la Vida, 31 de agosto, a las 9 de la mañana, en este 1 de agosto por la vida. Desde la Academia, desde la Universidad de Costa Rica, hay un observatorio de la política nacional que viene haciendo análisis de coyuntura. Quien coordina este observatorio nos acompaña el día de hoy, el doctor Rotzay Rosales Valladares, con quien vamos a analizar ese último informe de la coyuntura política nacional. Pero también hemos invitado a otro colega politólogo, a Ocean Castillo Loría, que nos va a ayudar pues, a discernir sobre lo que se plantea acá o a llegar a los acuerdos que él mismo plantee. A ambos, Rotzay, un gusto tenerte de nuevo por acá. Ocean, placer. Gracias. El gusto es mío. ¿Les parece si brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por el país? Salud. 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 Rotzay, en ese informe que dejando la modestia a un lado, hay muchas cosas con las que coincidimos porque nosotros que le damos seguimiento a la política nacional constantemente, hay muchas cosas que coincidimos y otras que son novedosas, interesantes. Pero me llamó la atención que una de las conclusiones es que los partidos políticos siguen sin ser representantes de contrapeso de los grupos hegemónicos. En ese estudio que vos coordinás en el Observatorio de la Política Nacional, ¿qué los lleva a esa conclusión? Caray, sí, es quizás uno de las principales llamados de atención, porque siempre hemos creído, ¿verdad? Ustedes pasaron también por las mismas aulas universitarias que yo pasé. Y de la ciencia política se nos ha hecho creer que no solamente son privilegiados representantes de intereses difusos en la sociedad, como dice uno, sino que en el caso de Costa Rica, creo que lo hemos mencionado también en ocasiones anteriores, tienen el monopolio de la representación formal de los partidos políticos frente al electorado, que en términos muy sencillos lo que quiere decir es que el que se quiera meter a política y a política electoral necesariamente dentro de nuestro Estado de Derecho tiene que pasar por los partidos políticos. Que valga decir que no es la tendencia en América Latina contemporánea, ¿verdad? Ahora se ha ido rompiendo ese monopolio y hay otras opciones diferentes a los partidos políticos que pueden participar en elecciones, claro, en el ámbito municipal, diríamos acá, o local o subnacional, y en el caso más extremo, Panamá, ¿verdad? Que ahora, y bueno, y México, recientemente, que tienen una estructura y un régimen que les permite presentar candidaturas, incluso, repito, a la presidencia, ya no a través de los partidos políticos. ¿Por qué hablo de esto? Porque los partidos políticos pareciera, Claudio y Ocean, que aquello con lo que originalmente fueron concebidos, que era cumplir con una gran cantidad de funciones sociales, no institucionales, han ido perdiendo poco a poco, pero de manera sostenida, y quizás en la mayor parte del mundo, quizás, no en todo lado, han ido perdiendo ese vínculo orgánico como representantes legítimos de los intereses de la sociedad. Y más bien se han dedicado fundamentalmente a hacer lo que hoy conocemos, que son maquinarias electorales, como se ha dicho una y otra vez. Los partidos políticos probablemente ya perdieron, y no estoy hablando de nada definitivo, pero se nota que frente a un problema en tu urbanización, en nuestra calle, quizás es mejor y más efectivo llamar
a un programa de televisión o a un formador de opinión, a un columnista, y te resuelven el problema más fácilmente que tu representante de un partido político destacado en la alcaldía. Sí. Y ni que se digan frente a las diputaciones y los ministros y demás. Todo esto para comentar que en nuestro análisis ya habíamos advertido desde números o publicaciones anteriores que lo que sí era notorio es que el sistema de partidos presentes, por lo menos en la Asamblea Legislativa, tampoco estaban cumpliendo con una de sus funciones más importantes, y es servir de contrapeso frente a poderes no necesariamente institucionales o propios de la institucionalidad democrática. Los partidos políticos, a nuestro juicio, se han ido cada vez constituyendo más en simples interlocutores de eso que llamamos, y que ahora podemos explicar, los poderes fácticos, ¿verdad? O de ciertos grupos de presión o de interés, no solo nacionales, sino transnacionales. Los partidos políticos han dejado, por lo tanto, de constituirse en ese interlocutor y representante de la ciudadanía de a pie en general, para ser básicamente vehículos bien utilizados por esos intereses no institucionales. Y lo vemos así en la práctica hoy en día, ¿no es cierto? Así es. Bueno, primero hay que decir, ¿verdad? Aquí fuera del aire hemos estado bromeando. Rotzai fue profesor nuestro en la universidad y honramos eso. Indudablemente, así como expone Rotzai, eran sus clases. Y una de las cosas que se ha perdido, creo yo, en el análisis político en general es la precisión de los conceptos. O sea, hay algo en lo que insistían mucho en las aulas. Yo quiero retroceder para hacerte una pregunta. Y es una pregunta que deriva de nuestra experiencia en los medios de comunicación. Ustedes han planteado en este estudio un análisis de coyuntura. Cuando nosotros hablamos de coyuntura en términos técnicos de la ciencia política, estamos hablando de un concepto técnico. Mi experiencia en los medios de comunicación es que la gente no entiende eso. Y cuando hablan de coyunturas le dicen, no, pero es que coyuntura es un brazo, una pierna, una rodilla, es que me duele la coyuntura. O aún más, cuando te dicen, usted cuando utiliza la palabra análisis de coyuntura, usted se convierte ya no en un analista político, sino en un político común y corriente, porque los políticos hablan de coyunturas. ¿Qué es en términos técnicos para la audiencia, Rotzai, un análisis de coyuntura? Muy bien, es un corte en un periodo de tiempo que se considera relevante, digamos. Pero cuidado, el análisis de coyuntura, ustedes recordarán las lecturas de Helio Gallardo, ¿se acuerdan? Cómo hacer análisis de coyuntura, etcétera. Todos esos libros nos comentaban de también esa noción, que significa una articulación, ¿se acuerdan? Correcto. ¿Verdad? Cuando uno dice, me duele una coyuntura, es porque hay una articulación, hay un antes y un después. ¿Con respecto a qué? A lo que ustedes conocen técnicamente, pero que sería bueno explicarle a los oyentes, y es que uno en análisis de coyuntura lo que hace es como una puesta en escena, de tipo teatral, de algún modo. Uno habla de correlaciones de poder entre distintos actores. Nótese que hasta el lenguaje resulta también un poco teatral, ¿verdad? Resulta que vemos a los políticos o a las personas que intervienen en la política como actores, desempeñando roles o papeles, que en algunos casos son secundarios y en otros casos son principales o protagonistas. Entonces nótese que un análisis de coyuntura es eso, es tomarle una fotografía a la continuidad de la política, en este caso la política nacional, en un momento determinado hace un corte y procura analizar cómo se dan las correlaciones de poder entre distintos actores. Pueden ser tradicionalmente hacíamos de partidos políticos. Este ¿verdad? último es de mayo y junio, ¿verdad? Este último, sí, lo concluimos el 9 de julio, ¿verdad? Correspondiente al bimestre mayo-julio, ¿verdad? El anterior nos correspondía analizar hasta incluso la elección del directorio legislativo en la Asamblea Legislativa y el discurso del 2 de mayo del señor presidente de la República. Eso es, digamos, la elección en el directorio o el discurso presidencial son ejemplos de coyunturas cotidianas que son fácilmente previsibles en el tiempo, pero no siempre, ustedes lo saben, las coyunturas políticas emergen con esa facilidad y con esa naturalidad y con esa, digamos, periodicidad previsible. No, lo interesante de una coyuntura es darse cuenta qué hay
dentro del flujo normal de hechos políticos, qué hay de diferente o qué hay, ¿sí? Digámoslo así, en ese periodo, qué hay que nos llama la atención, relevante, no solo para entender el momento actual, sino también que ya podemos ir hablando, exacto, ya podemos ir hablando de algo importante. El análisis de coyuntura, aunque pueda ser presente y retrospectivo, viendo un poquito para atrás en estos 2 meses, no obstante te permite ir viendo lo que hacemos los analistas políticos, ir viendo eventuales tendencias y trayectorias en el corto plazo. Bueno, que están ligados. Exactamente. Esta coyuntura, pero no abandonar las coyunturas que se dieron anteriormente y intentar de ver la coyuntura venidera. Así es. Pero en este tema, que a mí me llamó mucho la atención cómo lo plantean en el informe, de que los grupos políticos o los partidos políticos ya no son contrapeso, pero también se habla de que los formadores de opinión en los medios de comunicación tradicionales están rechazando también la participación política, no les gusta y están promoviendo que no se den huelgas. Entonces ves también a los partidos políticos promoviendo un proyecto para restringir esa participación ciudadana, y entonces esto, ahora sí, de la coyuntura, ¿a qué nos puede llevar? Yo antes quisiera enmarcar todavía más globalmente el tema. La política en Costa Rica es dual, se mueven 2 escenarios. Vuelvo a las clases de Rosario Rosales. Un escenario que es formal, organizado, articulado, jurídicamente normalizado. Eso es lo que la gente entiende como la política. Correcto. La política ligada a los partidos políticos, pero la otra política, la desarticulada, la espontánea, lo que se denomina, comillas, si ustedes usan ese término en el informe, democracia de la calle, también es política. Claro. El asunto aquí es: ¿cómo vas a hacer política con política incompleta? Y eso, para mi gusto, implica el gran error del proyecto de Carlos Ricardo Benavides, que está en la Asamblea Legislativa. Es decir, no se manifieste, no proteste. Y voy a resumir, para darle la palabra a Rotzai, esto desde nuestra percepción de análisis implica que esta gente es capaz de asaltarte, robarte, y todavía que vos les des gracias porque les robás y los asaltás. O sea, no protestes, más bien dale gracias a Dios porque soy yo el que estoy gobernando y no es otro. ¿Cómo visualizan ustedes todo este escenario? Pero es que en eso vamos por la misma línea, porque cuando hablan de que los partidos políticos no representan contrapeso, cuando se habla que los formadores de opinión no representan contrapeso, sino que más bien todo lo contrario, tratan de limitar los movimientos ciudadanos, estamos hablando de un golpe a la democracia en buena manera. Claro, y además una visión, a mi juicio, tremendamente, no solo restringida, sino conveniente a los detentores del poder. Porque se nos ha hecho creer que en efecto la democracia solamente y exclusivamente pertenece a quienes resultan electos en procesos eleccionarios. Correcto. Y desde que yo tengo memoria, dichosamente, uno recuerda que el soberano somos todos y cada uno de nosotros, que ponemos temporalmente, es más, hay que decirlo, le prestamos provisionalmente cierto poder público a nuestros representantes para que tomen decisiones, se supone también en beneficio de las grandes mayorías. Todo esto son supuestos que hoy no vemos en la democracia costarricense. Y por eso la institucionalidad ya no responde a esos intereses. ¿Me explico? Entonces, la visión que ahora se quiere dar de la política y de la política en democracia es que es única y exclusivamente a través, por ejemplo, de las personas diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa o a través de los ministros o el Poder Ejecutivo. Y eso es completamente falso. Ahí se está desvirtuando incluso el concepto original de democracia. ¿A quién resulta es una delegación absoluta prácticamente? Bueno, eso iba a decir, es básicamente la visión del ciudadano delegativo, ¿verdad? De aquel que nada más se le convoca esporádicamente, en nuestro caso, bueno, ahora van a ser cada 2 años, pero en nuestros tiempos era cada 4 años para que haga uso quizás del único recurso que en ese momento se creía que era democrático, que era a través del voto.
Pero no, la participación política, debo decirlo, la participación política, usted lo busca en cualquier diccionario elemental de política, voy a citar algunos, el de IDH Capel, el diccionario electoral, el diccionario político de Bobbio, Mattiucci y demás, y usted busca el vocablo participación política y tiene el voto como una de las formas de participación política. Pero hay participación política de muchos colores y también de muchas connotaciones. Participación política, voy a ponerme dramático, la participación política puede ser poner una bomba, puede ser un acto terrorista. Correcto. La gente está participando, exponiendo su punto de vista frente a algo que considera público y relevante para todo el mundo, a diferencia de la esfera privada. La participación política lo hizo aquí un diputado, ¿no es cierto? Recién, ay, qué casualidad, ahora es diputado. Se amarró al Monumento Nacional, ¿se acuerdan? Y tuvieron que llamar a los bomberos para bajarlo. Era una forma él de protestar. Un diputado que consideraba que ya la institucionalidad hace 8 o 9 años que ocurrió eso, también le resultaba insuficiente. ¿Qué pasa con los recursos que tiene el ciudadano de a pie y que no tiene justamente quienes tienen el poder formal para poder decir a viva voz y por la vía institucional o a través de los medios de comunicación cuáles son sus puntos de vista? La democracia en la calle es el último recurso de los más débiles. Interesante porque estás diciendo que cuando yo te planteo el tema, hablas de una democracia delegativa, que es lo que pareciera que quienes gobiernan encuentran más confortable. Claro. Ustedes háganse a un lado y nosotros gobernamos. Pero se habla tanto y se escribe tanto de que hoy la democracia debe ser deliberativa, que debe participar el ciudadano, deliberar junto con quienes gobiernan. Así es. Ante el marco de desconfianza que tiene el ciudadano de los gobernantes y los quiere tener más cerca. Entonces estamos en un proceso involutivo en Costa Rica. Aquí el asunto es cuando se considera democracia deliberativa el derecho al berreo. Entonces la clase política en general y la clase gobernante en particular dicen, no, es que están deliberando. Ahí están las redes sociales. Ahí están las redes sociales, ¿o no? Usted en las redes sociales escribe, insulta, dice lo que quiere. Ahí está la comillas deliberación. Pero el poder, que es el objeto de estudio de la ciencia política, amigos míos, implica una efectividad. Poder es que se haga, aunque usted no quiera que se haga. Y resulta que lo que ellos dicen que es democracia deliberativa es a lo mucho influencia, pero no necesariamente poder. Eso es un ejercicio simplemente para el ciudadano. Sí, para el sí, ejercicio. sí. Claro. Berré. Goce, berré. Sí, berré. Claro, pero en ese marco, en el informe que ustedes sacan del Observatorio de la Política Nacional de Coyuntura, hablan y sacan conclusiones de que hay 3 partidos, el PAC, el PLN y Restauración Nacional, que conforman una gran fracción de 36 diputados. Sí, esa es otra característica que estamos viendo en el sistema político costarricense desde hace mucho rato. Ya no tenemos grandes acuerdos de gran aliento, de grandes plazos. No. Nos come, ahí sí, voy a utilizar la palabra en el sentido más coloquial, nos come la coyuntura. Nos come el día a día. Exacto. No hay nada estructural, para ponerlo contrario a lo coyuntural, ¿verdad? No hay nada que usted pueda... Eso es incapacidad también de los políticos, debo decir. No hay nada que usted pueda visibilizar como proyecto país, más allá de lo que ha sido el proyecto país en la parte económica desde hace 35 años en este país. Que ahí sí, podemos hablar de hegemonía después, ¿verdad? No hay ninguna discusión, hay un discurso único. Aquí simplemente es la puesta en escena desde hace 30 años de lo que fue el consenso de Washington, ¿verdad? Y entonces todos los socialdemócratas o socialistas o personas que claramente adversamos el modelo capitalista global actual, ¿verdad? Y que nos parece tremendamente ingrato y deshumanizante, tenemos que, comillas, berrear o quejarnos a través de vías que no están captadas por esos partidos políticos que simple y llanamente suscriben ese ideario de tipo, llamémoslo, neoliberal. Súmese a eso, Rotzai, el tema del cientificismo. Es decir, el discurso político, económico, ideológico disfrazado de ciencia. Por supuesto. Entonces, cuando a usted le dicen, no, es que la economía liberal de mercado... Y uno dice, no, pero es que hay alternativas de regulación. Eso no es economía.
¿Así? Eso no es ciencia. Así es. Usted se torna en un bateador. Mejor guarde silencio y nosotros, comillas, de nuevo, los que sabemos. Somos los que sabemos. Somos los que sabemos, Claro, y somos claro. los que vamos a gobernar. Cuando debería ser, por eso convenientemente, lo hemos hablado en otra oportunidad con Claudio, el sistema educativo no se nos enseña ni a pensar, claramente, y mucho menos a discutir de algo que debería ser parte de nuestra cotidianeidad, la economía. ¿Verdad? Y vean qué paradoja, por eso nosotros finalizamos nuestro análisis de coyuntura diciendo, pero toda esta, perdónenme la expresión coloquial, todos estos fuegos artificiales que vemos en la política institucionalizada, finalmente lo que quiere ocultar es la primera lección en política: siga el rastro de la plata. Correcto. ¿Verdad? Y ya se puso de moda, y también la citamos en nuestro análisis, aquella frase en la campaña de Clinton, ¿verdad? No, muchachos, no es política, es la economía. Un poco grosera, dice, is the money stupid, ¿verdad? Sí. No sean tontos, lo que hay que ver es la economía, porque es lo que verdaderamente está oculto detrás de todas estas fantasías y artimañas que es el proceso electoral y demás. Pero qué interesante, porque vos acabas de decir de que nuestro proceso educativo desde el arranque evita que el ciudadano piense. Claro. Y resulta que este movimiento de estudiantil y secundaria es muy criticado por el ciudadano porque considera que esos muchachillos Que están manipulados. no tienen capacidad de pensar. Sí. Y yo quisiera saber, Eso yo es por lo bien menos lamentable. en mi época no recuerdo un movimiento estudiantil que tuviéramos. En mi colegio no lo vi, no sé si en el de ustedes. A mí me sorprende ver a estos muchachos que son de zonas rurales, que también en el informe de coyuntura vos planteás, vos y los investigadores plantean de que hay dos Costa Ricas, una rural, ¿verdad? Sí. Y una urbana, y que la que está sufriendo más es la urbana, la rural, que empieza a levantarse. Y cuando uno analiza ese movimiento METSE de los muchachos, surge de las zonas rurales. Sí, claro. En donde los temas prioritarios son muy diferentes a los que planteaba el ministro de Educación. Y que muchas veces porque dejé sin responder por qué mencionamos a los medios de comunicación tradicional. Muchos de esos medios de comunicación tradicional, ustedes saben, simplemente ocultan muchas de esas expresiones de participación política. Así es. Les voy a contar una anécdota. A mí me parece inverosímil que en pleno siglo XXI, con las redes sociales y con todas las tecnologías hoy presentes, el tema de la atropello, para utilizar un eufemismo, de los derechos de las personas indígenas cuando se levantaron en el Alto de Térraba. Ajá. Estoy hablando del periodo diciembre de 2015, inicios enero del 2016. Ni un solo medio de comunicación tradicional osó publicar la más mínima referencia a el atropello, insisto, de los derechos humanos de un sector de la población que en este país no existe. O vamos a seguirnos creyendo, hablando de la mala educación o de la educación prohibida, se nos sigue haciendo creer que los indígenas no son costarricenses. Exacto. O como se nos decía antes, cuando hablábamos de el Día de la Raza. El Día de la Raza, correcto. No, es que los indios en Costa Rica dejaron de existir hace 3 siglos. Toda esa mitología, Claudio, la reproducen por criterios de poder y de conveniencia ciertos medios de comunicación que se sienten muy cómodos simplemente participando en el lobby institucional de la Asamblea Legislativa, que qué ironía, es ilegal. Y Sí. entonces, no hace mucho, un político dijo en ese país una verdad tan grande como un templo. La gente se tira a la calle porque no tiene ninguna posibilidad de ejercer lobby ilegal que vienen a hacer aquí en la Asamblea Legislativa las grandes cámaras y los poderes fácticos. Pasando también por los sindicatos. Ojo, no estoy hablando solo de las cámaras. Así es. ¿Verdad? O sea, todos los poderes fácticos no tienen necesidad muchas veces de convocar a la gente para que se tire a la calle porque ellos tienen el recurso de poder suficiente para ejercerlo directamente, sin exponerse. No hay nada más lindo, Claudio y Osha, ustedes se acuerdan, pero también de perverso en la política, que es que la gente no se dé cuenta que uno la ejerce. ¿No Es cierto? correcto. ¿Verdad? Y por eso estudiamos ciencias políticas y no nos hicimos políticos todavía. Exacto. ¿Verdad? Porque la política, nos decía Maquiavelo, nosotros estamos detrás del príncipe, exacto. asesoramos a los que toman decisiones, Exacto. pero lo más rico de la política es justamente que no se nos vea, sino que sea otro el que tome decisiones. Ahora, hay que asumir un elemento más en esto de los grupos de interés relacionados a los medios de comunicación, y es que la publicidad gubernamental juega un papel esencial en los medios de comunicación e incide, y ahí sí, ejerce poder en los medios de comunicación. Yo voy a decir aquí algo muy duro, pero ustedes dicen que de los tres el más duro he sido yo en los medios de comunicación. No importa, hago la apuesta.
Cuando se dice que se habla con nuestra voz, no se habla con nuestra voz, se habla con una sola voz. Y cuando se dice que se habla claro, le hablan a usted cada vez más confuso. Pero, y aquí iniciativas como las de Claudio y las que hemos manejado en medios de comunicación son fundamentales. Los medios de comunicación alternativos tienen una voz esencial, crítica fundamental. Correcto. Pero tenemos, lo digo, y lo digo en nombre de Claudio, aunque no lo consultamos antes, tenemos que pagar un precio. Así es. Rotzai, mantener espacios como este, mantener espacios en la radio, en la prensa digital, es dificilísimo. Y seguimos adelante tratando de desmitificar y de desenmascarar una realidad que es la que no nos quieren hacer ver. Pero en esos medios tradicionales o reconocidos, no hay diferencias entre ellos de interés. Vos planteabas... Claudio, yo pensaba que sí, vos sabés. Sí. Había un programa de, creo que de estos que menciona Ocean, si no lo vi mal, que me llamaban recurrentemente. Sí, pero no, Rotzai. Sí lo mencioné, pero no lo hice. Ok. A mí me llamaban recurrentemente porque les parecía que una voz, probablemente, que no viera simple y llanamente lo que se nos enseña a ver, ¿verdad?, podía resultarles publicitariamente sexy o llamativo, digo yo, ¿verdad? Pero en el momento cuando usted empieza a denunciar y empieza a decir, siga el rastro de la plata, o empiecen a poner atención a quienes están auspiciando el programa en que yo estoy participando, es cuando empieza a uno a resultarles ligeramente incómodo. Correcto. ¿Verdad? Porque finalmente uno no les paga, ¿verdad? Pongan atención, siga el rastro de la plata, ¿verdad? Sí, otra vez, ¿verdad? En estos programas pongan atención siempre a los anuncios, sí, ¿verdad? Pongan atención a los comerciales y se van a dar cuenta finalmente que quien pone la plata pone la orquesta y pone la música, por más independencia o libre pensamiento que quieran esgrimir estos periodistas. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Hansel Carballo y quiero invitarte a que te unas al primer Agosto por la Vida Costa Rica 2019 que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto a partir de las 9 en punto de la mañana en el Parque Central. Así que la invitación súper especial para que se unan a esta marcha por la vida, por Costa Rica, por nuestras familias. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Soy Claudio Alpizar y deseo que usted se incorpore a este Agosto por la Vida. Para eso tenemos una actividad el 31 de agosto en el Parque Central a las 9 de la mañana, la Marcha por la Vida. Recuerde que luchar por la vida es generar esperanza.
Pero en eso yo tengo una duda y voy al caso particular. Este programa lo tuve yo antes en Teletica, en el Expert TV, y lo tengo aquí en Multimedios. Y nunca he recibido yo un lineamiento, ni antes ni ahora, que me digan a quién invito y a quién no invito, y qué hablo y qué no hablo. Claro, el programa es mío. Claro. El programa no es del medio, es mío. Y igual en Café y Palabras, tanto cuando estaba en 89.1 FM y ahora en Radio Colombia, igual yo nunca he recibido un lineamiento de la dirección o de los dueños de los medios diciéndome, mira, si volvés a invitar a tal o si invitas al otro, usted no vuelve a salir al aire, nunca. Nunca. Es que la y cuando presión no va escribí por en el ahí. periódico La República o en la prensa libre, igual. Entonces, no, es que aquí es donde viene la pregunta. Ajá. ¿Son los dueños de los medios o son los directores de los programas y los noticieros los que hay que seguirles el rastro de la plata? No, a los medios y a los directores. Porque en la búsqueda de la publicidad, voy a quitar las comillas, vendés la línea editorial. Porque es el único modo de obtener publicidad. Porque si no sigues la línea editorial no te la dan, tan sencillo como eso. A mí aquí me pueden criticar lo que quieran, pero eso es una realidad. Yo nunca he padecido eso, vuelvo a qué feo, por ponerme ejemplo, pero yo nunca he padecido que alguien me diga, ponemos publicidad, Claudio, en tu programa bajo estas condiciones. Claudio, a mí me extrañaría que hubiese sido a lo contrario en un país como Costa Rica, y ahí saco el elemento de cultura política e idiosincrasia. A diferencia de las democracias más desarrolladas del planeta, en este país es un negocio decirse neutral, correcto, decirse imparcial. Sí. Eso es lo que vende. Excelente. Y lo hemos hablado. Sí, entonces, excelente. a diferencia de usted en Estados Unidos sabe a quién le habla y quién editorializa en Washington Post, en el Miami Herald. Te vas a Europa y usted sabe a quién le responde Le Figaro o Le Monde, etcétera. Usted se va a cualquier país cruzando esta frontera en América Latina y la gente te dice, vean los narradores deportivos, los mexicanos dicen de a cuál partido le van. Aquí es un pecado, pero es un pecado lucrativo, porque todos, como buen ticos o buenas ticas, pensamos en esa fase oculta de nuestros intereses, de nuestras debilidades y de nuestros corazones, que estamos lucrando con algo que es inhumano, que es la imparcialidad y sobre todo en política. Y la neutralidad frente a eso. Pero el ciudadano lo pide, absoluto. El ciudadano pide. Entonces tenemos un problema otra vez de educación y de formación. Yo siempre digo que yo no creo en la objetividad porque todo pasa por el sujeto. Usted pone un programa de radio y usted sabe que Ocean Castillo es aficionado a Sagrada Familia. Y ya estamos acostumbrados que por esa declaración exprofesia de absoluta honestidad, además de transparencia, que es lo que se nos debería educar en las universidades, en las escuelas, por ese caso, ya yo Ocean no lo voy a escuchar. Cuando más bien en otros países se nos enseña a escuchar a la otredad. Es correcto. ¿Verdad? Si yo soy de izquierdas, yo me preocupo por saber qué escribe X periódico o X periódicos que ya algunos vos mencionaste, porque a mí me interesa saber qué dice quien piensa diferente a mí. Aquí es lo contrario, aquí vendemos lo que el consumidor abiertamente y de manera irreflexiva quiere escuchar. Así es. Y por eso vendemos imparcialidad y neutralidad, Claudio, y eso sabemos que es imposible. Usted haga un listado de toda la gente que tiene programas de televisión, de radio, y usted sabe claramente, es un rumor a voces, a quién le responden o a quién no responden, pero nadie se digna a decirlo. Y si lo haces, te acusan. Así es. ¿Verdad? Cuando es una enorme falta de honestidad, de transparencia, perdón, y de vida democrática. Sí, yo estoy bonito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rosay. No sé, vos no has vivido la experiencia. Yo como productor en amplitud modulada sí he vivido la experiencia. De gente que te dice, pero habla de tal tema y de tal otro no habla. Porque aquí la publicidad es... No, perdón, yo en esto, como le decía fuera al aire a Rosay, entro en el espíritu franciscano y dice, mire, prefiero no antes de venderme. Claro. Mi capacidad crítica frente a la audiencia por una cosa de este tipo. Eso sí se da. Pero tal vez eso va también porque uno tiene otras alternativas de ingresos. Si solo dependieras de... no, indudablemente, indudablemente. Estás obligado a entregarte a ese medio. Por eso yo no critico. Al contrario, tengo más de 20 años, Claudio y Ocean lo sabe también, de que
bueno, ya ahora ya no, pero recurrentemente se me pedía opinión, ¿verdad?, para referirme a la política nacional. Y yo nunca, y eso sí lo debo decir de manera transparente, nunca he acusado a la actividad periodística en sí, sino a los dueños de la actividad periodística. A ver, ¿quiénes auspician eso? Hay que saber diferenciar muy bien al periodista, a la persona que ejerce la profesión del periodista, al director de medios, que ya estaba más vinculado a algo que se llama el medio empresa. Finalmente piensan en términos económicos y no tenemos que pensar, otra vez, parte de nuestra mala educación es que los medios son, por antonomasia, absolutamente abstraídos de cualquier interés. Bueno, pero es que los medios de comunicación en algún momento se apropiaron de creerse la opinión pública. Sí. Cuando la opinión pública es lo que cada uno de nosotros pensamos. Y cuando vienen las redes, aparece la verdadera opinión pública. Buena, fea, mala, lo que vos quieras, pero aparece la opinión pública de muchos. Y empieza el conflicto de los medios de comunicación. Citábamos, perdón, a Sartori ahora, ¿verdad? Fuera de un librito que leíamos hace un tiempo. Y Sartori decía, claro, decía, hay que diferenciar, acuérdense, de la opinión pública de la opinión publicada. Correcto. Y aquí nos acostumbramos a pensar, antes de la explosión de las redes sociales, que la opinión pública era solamente la opinión publicada por esos medios. Correcto. Además, o sea, sumamente restringidos, porque todo esto nos tiene hablando a partir de la reflexión de la democracia de la calle. ¿O no? Sí, así es. Eso es participación política en un país que se digna de ser maduro y que no ve a la gente tirada en la calle como un acto de desobediencia civil o de atropello insigne a mis derechos. Todo lo contrario, en países más o menos desarrollados desde el punto de vista democrático, aprecian aún más que cualquier decisión en el Congreso de la Asamblea o del propio presidente, que la gente tenga la valentía de utilizar ese que es el último recurso. Y no lo dice nadie de izquierdas. Acuérdese que el primero en que apeló a la desobediencia civil son justamente los liberales. Así es. Del talante de John Locke. Así es. Bueno, entonces ahora más bien, vean qué bizarra es la historia y la historia política. Ahora más bien el que se asume la política como un compromiso propio y valiente es tildado de delincuente. El que ejerce la libertad en términos de libertad de propuesta y de protesta es antiliberal. Porque el liberalismo económico, esta es una tesis del doctor Álvaro Montero Mejía, el liberalismo económico perdió el componente ético del viejo liberalismo, que es el que está mencionando. Del liberalismo político, correcto. Correcto, porque no interesa. Pero ahora vos también, y los muchachos que hacen la investigación con vos de coyuntura, también concluyen de que en aras de simplificarlo, todo el mundo habla de conservadores y de progres, que es un simplismo total de lo que se está dando en la sociedad. Ahí pusimos un párrafo de todas las combinaciones posibles. De las combinaciones posibles, ¿verdad? sí. Por ejemplo, y yo creo que en algún momento lo manifesté también. Por ejemplo, yo soy un liberal político, pero soy un antiliberal económico. Correcto. Soy un conservador económico, creo en una mayor participación del Estado, de un Estado fuerte y regulador, etcétera, incluso en la producción de ciertos servicios, incluso, y bienes, ¿verdad? Eso me haría a mí un conservador económico, pero soy un absoluto liberal político, ¿verdad? O en lo social y lo cultural todavía más complejo, Claudio, y lo estamos viendo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué llamamos que hay una hegemonía? Porque en la Asamblea Legislativa, como nunca antes, y el mejor ejemplo fue la votación del famoso combo fiscal, ¿verdad? Simplemente se impusieron los votos, mientras el resto de los otros grupos de presión cayeron en el encanto de que estaban negociando algo con el gobierno. Correcto. ¿Verdad? Entonces se dejaron ir por esos artificios de pseudo negociación, cuando en realidad lo que este gobierno sabía, este gobierno tripartito, más sus correlatores en la Asamblea Legislativa, que tenían los votos suficientes para dejar toda esta pantomima del diálogo y la negociación e imponen la hegemonía, imponen la fuerza. Así lo hicieron. Y esa va a ser la agenda económica de los próximos 4 años. No hay ningún cambio en eso. ¿En dónde está lo complicado? Y lo decimos
lo decimos en el observatorio, lo complicado va a ser con los temas socioculturales, y lo siguen siendo como una gran piedra en el zapato, porque tenemos un partido que se dignó decir desde hace 8 años que era el adalid de los derechos humanos y de la ampliación de la ciudadanía, y que estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que estaba de acuerdo con la interrupción terapéutica del embarazo en casos calificados. Todo esto, ¿verdad? Se dejó decirlo, y no se dan cuenta que a cambio de la agenda económica hay muchos intereses que van a poner como letra de cambio que no pase ningún avance en ese sentido. Sí, a esto hay que adherir en materia de partidos políticos. No lo establece el informe, pero se deduce de él uno de los principales problemas del partido en el gobierno, que es que el partido del gobierno tenía pasado una ética, pero nunca ha tenido una ideología. Y entonces el rumbo del país en términos ideológicos es una cosa extrañísima, porque del lado económico está en la visión monetarista, economicista o neoliberal, y del lado cultural se ha hablado ahora de la categoría de marxismo cultural. Está en una lógica de marxismo cultural en la que se defiende eutanasia, aborto terapéutico, etc. Entonces tenemos dos caras que no se miran, que se miran una hacia un lado y otra hacia el otro, y se supone que esas dos caras son dos bueyes con los que se supone debe arar, y el que debe arar el boyero no tiene ni idea de lo que es ni el arado, ni los bueyes, ni para dónde están viendo. Pero ni el chus. Ahora que vamos a hablar de un gobierno tripartito. Esa referencia la sé sobre lo que aparece en el informe de coyuntura, el PAC, el PLN y Restauración Nacional. ¿Te referís a esos tres? No, esa fue, vean esa fue la alianza de la Asamblea Legislativa. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Sí. Porque yo vengo con la tesis de que el PAC ha sabido amarrar a Liberación en la Asamblea Legislativa y a la unidad en el Ejecutivo. Claro, ¿verdad? Pero por eso entonces, a la luz y ya cada vez más evidente y cada vez más enceguecedora de las elecciones municipales, que ya las tenemos encima, los partidos que están participando desde el inicio de este gobierno como parte de esta cohabitación, o como le queramos llamar, ¿verdad?, que son el PLN, el PUS y el PAC, ¿verdad? Y lo digo en función de la gente que tiene ubicada en puestos claves. Sí, correcto. No en la repelilla, como decimos, no. Correcto. Los que toman las decisiones que aquí les interesa a la gente, que son las económicas. Correcto. Está cooptado por gente de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y ustedes lo saben. Sí, pero ahí hay que... Pero perdona, entonces, solo para terminar, esa es una alianza, ¿verdad? Una alianza que se ha empezado a resquebrajar porque al PUS, por eso yo pongo, ¿cuál PUS? Porque está el PUS fracción legislativa, exacto, el PUS partido y el PUS ahora en el gobierno, que ya se les quitó una gran piedra en el zapato que se llamaba Rodolfo Pisa, pues no sabían qué hacer con ese pobre señor. Que por cierto, exacto, Pablo Barahona hablaba que no hablaba del PUS, sino que decía o dice Pisa y su combo. Sí, ¿verdad? Que está bien la definición, ¿verdad? Pero eso es una faceta de un PUS que ahora el PUS partido desconoce, y que el PUS fracción, que tiene también a sus dos interlocutores más interesados en ser candidatos presidenciales pronto, ¿verdad? Y hay que decirlo sin ningún problema. Sí. Entonces los encontramos partidos, como titulamos nosotros según las secciones. Aún más, ¿verdad? En el caso del PUS, a eso iba yo, en el caso del PUS no solo está partido, sino que es esquizofrénico. Es decir, tiene una relación esquizofrénica que está tratando de mejorar con la salida de Pisa. Pero si la política económica del gobierno sigue siendo en la línea pseudo social cristiana, porque eso no es social cristianismo, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, pero ellos dicen que eso es social cristiano, allá ellos, va a seguir esa lógica esquizofrénica. El pasado 1 de mayo, Erwin Macías le preguntaron a los medios de comunicación, y el hombre pasó durante todas las entrevistas desmarcándose, y le preguntaron al final, bueno, y si el gobierno del PAC, en donde estaba Rodolfo Pisa, les envió un proyecto final, ese sí lo votamos. Esquizofrenia total. Claro, pero vamos a ver, esto es un ornitorrinco, este bendito gobierno, porque al final de cuentas también el único partido que firma con ellos un pacto es el Frente Amplio. Sí. Y que mantienen el INAMO, Patricia. No, acordémonos que hay un antecedente todavía más viejo, que fue el famoso pacto de los sindicatos con el Frente Amplio y el PAC en el año 2016. Correcto. Sí, claro. Con Luis Guillermo Solís en la presidencia. Correcto, sí. ¿Verdad? Que eso fue de un matrimonio
bastante efímero. Y ahí es donde vuelvo otra vez a la actualización de lo que son hoy las alianzas y los acuerdos en este país. Al tener partidos que básicamente representan intereses, llamémoslos corporativos, cuando no personales exclusivamente, etcétera. Cuando tenemos partidos que desdeñan, además dicen con orgullo que no son ideológicos. Correcto. ¿Verdad? Cuando eso entonces es operar sobre el pragmatismo más peligroso. Así es. Porque es carente de cualquier valor. Así es. Y principio. Pero bueno, entonces cuando tenemos partidos de esa naturaleza, nos vamos a encontrar que esos pactos también son efímeros porque los partidos van a cambiar y cambian considerablemente al interno. Así es. Liberación hizo un pacto, ¿no se acuerdan? Para poner como presidente el señor Gonzalo Ramírez. ¿Ah, sí? ¿Hizo ese pacto con quién? Con un partido neopentecostal. Si ya nos vamos a las elecciones, estoy haciendo nada más un breve recorrido. Repite el pacto con renovación. Ok, nos vamos a las elecciones y en las elecciones o para las elecciones, en realidad el partido que acuerpa electoralmente en la segunda vuelta a el PAC, ¿quién es? El Partido Unidad Social Cristiana. ¿Y qué hace astutamente el PAC e ingenuamente el FA? Colocan a una ficha a una persona en el gabinete compuesto, lo dijimos en el tercer análisis de coyuntura del año pasado, que está compuesto de la siguiente manera: una persona del Frente Amplio, el 22% del gabinete perteneciendo a el Partido de Liberación Nacional, el 20% a la Unidad Social Cristiana y el restante 40% aproximadamente de miembros originarios del PAC. Pero esos 40% de puestos ocupados por el PUS y por el PLN son los puestos que realmente importan. Así es. Son los importantes. Son los que definen la plata. Importaron de Liberación Nacional, o no sé dónde, en este caso del Fondo Monetario, al presidente del Banco Central. Importaron de Liberación Nacional a la ministra de Comercio Exterior, COMEX, que es el ministerio con más continuidad en los últimos 30 años. Correcto. Independientemente de quién partido que pase. Correcto. Importaron a la ministra de Hacienda, también de Liberación Nacional. Importaron al interlocutor con el sector productivo, porque el resto de los trabajadores no somos productivos, ¿verdad? Los que trabajan no somos productivos. ¿De dónde? De la Unidad Social Cristiana. Nombraron de coordinadora plenipotenciaria y ahora embajadora, por cierto, a una ficha de ANFE, Academia Centroamérica, Unidad Social Cristiana. Y al ministro, hay Cancillería igual. Perdón, si eso no es un gobierno tripartito, evidentemente, yo no sé qué estar haciendo. Ok, pero ahí hay que agregar un elemento más, y ese elemento más es que el Partido de Acción Ciudadana, el originario, surge como crítica de la igualación ideológica de los partidos tradicionales, y ahora resulta que ellos están manifestando redundantemente, públicamente, que esa igualación ideológica a ellos les sirve para rellenar los cuadros que nunca han tenido, porque este es un partido que ha sido incapaz desde el año 2000 de formar cuadros. Y entonces, ¿cómo sin formar cuadros usted va a ser un partido permanente y programático? No digamos ideológico, porque ya es pedirle demasiadas peras al olmo. Pero, y del otro lado, continúa la igualación ideológica entre socialdemocracia, que don Oscar Arias inventó aquello de socialdemocracia flexible, ¿verdad? Estudió ciencias políticas el muchacho, se inventó el término. Tercera vía, le decían algunos, ¿verdad? Tercera vía, yo qué sé qué, y el socialcristianismo. Un socialcristianismo que está entregado al monetarismo, al economicismo, y yo lo dije aquí, lo he dicho en otros medios de comunicación. Y esta gente, el magisterio social del Papa Francisco, no sabe ni qué es, ni cómo lo leen, ni cómo se lo come, porque esta gente no sabe nada de eso. Probablemente lo sepan más Restauración Nacional. Posiblemente. Y los neopentecostales, que son más afines en esos temas. Vean, Claudio, otra vez, hay afinidad hasta en los grupos de presión o las instituciones más relevantes de poder. Hoy, una institución de poder fáctico, que está preocupadísima por lo que está pasando en el país, porque se está quedando afuera, incluso en su clientela, feligresía, es la Iglesia Católica. Así es. Y digamos, ¿estoy acusando yo algo de eso? No, estoy diciendo que están pensando con un criterio de realidad política. Así es. Pero vean, lo más grave no es todo eso. Lo más grave es que estamos en un país así de fraccionado, así de fragmentado, pero peor aún,
de polarizado y sin ninguna capacidad, no solo, ya no se voy a decir ni siquiera de escucha, mucho menos de lograr acuerdos sustantivos con la autoridad. Somos incapaces de ver al adversario político como lo que es un adversario político. Pero hoy lo estamos viendo como un enemigo a vencer. Y eso pero es qué muy interesante peligroso. porque al final de cuentas lo que ustedes están planteando es un problema más grande para la democracia que esa bombita que le pusieron al Canal 7 y que se quedó un vidriecito dado. O la Asamblea Legislativa y que se hizo un gran bullón alrededor de eso porque algunos parten de que está en riesgo la democracia por ese tipo de eventos pequeños, que yo no digo, no lo justifico, pero digo que son pequeños. En cambio lo que ustedes están planteando son eventos grandes que vienen a dañar la democracia. Partidos políticos entregados a la hegemonía comercial y sin ningún carácter para definir el rumbo del país. La democracia del ciudadano cada día más limitada para que pueda expresarse. Ahí sí estamos golpeando la democracia con cosas grandes. ¿Cómo no? Criminalizada. Es que eso es lo peor. Y al cabo del tiempo, como nosotros decíamos, Alberto Cañas, tenemos memoria novenario, ¿verdad? Sí. Que en 8 días se nos olvida el pleito. Y en 9 días se nos olvida el pleito. No nos acordamos que la coyuntura, esta recién pasada del combo fiscal, criminalizó ya la protesta. Así es. Y ahí ya están empezando a salir todas las nuevas. Ahora sí, porque ya pasó, ya lo logramos, nuestro objetivo, ¿verdad? Así imponiéndolo. Entonces ahora sí empiezan a aparecer la montón de arbitrariedades que en verdadero sentido ponen en riesgo la democracia, Claudio. Sí. Yo en uno de esos programas que me invitaban casualmente y no me volvieron a invitar, fue porque fui el día siguiente de la arbitraria penetración de las fuerzas policiales en la Universidad de Costa Rica, que ustedes se dieron cuenta que el juzgado ya aprobó que fue arbitraria y violenta, sí, así es. Y yo por defender esa posición simplemente fui excluido. No estoy pidiendo campo para absolutamente nada porque no me dedico a esto, pero es muestra de la intolerancia conveniente con que hoy se compra y se paga todo. El problema de nuestra democracia, parafraseando a un amigo, es que estamos perdiendo no un país, es que Costa Rica está dejando de ser un país para convertirse en un gran negocio. Pues sí, nada más decir esto. Bueno, primero preocupante porque estamos rotos por todo lado, desde la sociedad política hasta la sociedad civil. Y en segundo término, ¿será que algún día nos levantaremos y en vez de hablar de la República de Costa Rica hablaremos de Costa Rica Sociedad Anónima? Y cuando llegamos a Costa Rica Sociedad Anónima, y con esto termino, resulta que cuando uno comienza a preguntar para quiénes gobiernan los que gobiernan, termina uno criminalizado porque ni siquiera eso va a poder preguntar. Es muy lamentable. Profesor, muchas gracias. Encantado, es un gusto. Nos faltó tiempo. Sí, así es. Gracias, Ocean. No, un placer compartir con ustedes, un gusto. Muchas gracias. Pero sobre todo ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí, en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.